Nuevamente el Señor nos permite estar hablando de su divina palabra. Como siempre, les habla el hermano Alexander Castellanos y estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Luego, el tema que comenzamos a estudiar es 5 verdades acerca del juicio final. En la clase anterior vimos la parte introductoria y vimos también que es una realidad que habrá día del juicio final. Lo digo esto porque los escépticos, los incrédulos, los que se interesan en que la palabra de Dios no tiene sentido, pues niegan esta situación. Y antes que todo, queremos agradecer por este medio los saludos que envía la iglesia de la isla que está en San Cristóbal de las Casas. Hermanos, enviamos también a ustedes este saludo de la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Como son 5 verdades que necesitamos saber acerca del juicio final, vamos a ver la segunda. Y la segunda es que el Señor será el que le juzgará. Y esto lo tenemos claramente definido allí en el capítulo 20 de Apocalipsis, específicamente en el verso 11. Esta porción aparentemente va a ser un poco corta, pero tenemos que leer una serie de versículos que apoyan esta situación. O sea, ¿cuál situación? De que el Señor será el que le juzgará. El apóstol Juan comenzó su descripción de ese día con las siguientes palabras: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Entonces, ustedes recuerden que la primera vez que vimos este trono fue en el capítulo 4. Desde ahí se empieza a ver acerca de este trono. Es el trono que está en el centro del universo y se le describe en este pasaje como un trono blanco, debido a que el que está sentado en él es santo. Fíjense bien que en esta simbología del libro de Apocalipsis, aún los colores tienen mucho que ver en cada una de las cosas. Por ejemplo, el color negro casi siempre se usa para describir lo que tiene relación con Satanás, pero todo lo que es blanco se usa específicamente para describir lo que tiene relación con el Señor Jesucristo, lo que tiene relación con Dios. Entonces, se le llama gran trono debido a que está por encima de todos los demás tronos. Y ustedes tienen que entender que ya hemos visto estas lecciones en el pasado, que Cristo Jesús, nuestro Dios, es Rey de reyes y Señor de señores. O sea, Él está por encima de cualquier situación que el hombre le quiera poner. Realmente no puede darse esta situación. Cristo Jesús está por encima de todo. Y claro que cuando hablamos de esta situación no se habla en el sentido de una competencia. Cristo Jesús, Dios, no compite con nadie porque sería
una situación burda que lo pusiéramos en este sentido. Es decir, como quien dice, yo tengo más poder porque yo soy Dios. Esa situación no va con la deidad. Simplemente tenemos que verlo en el sentido de que Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es la deidad y que es un poder absoluto. Ahora bien, ¿quién es ese que estaba sentado en el trono? Es necesario que definamos esta situación. Si tomamos en cuenta que este trono, o que a este trono se le llama el tribunal de Dios, vamos a consultar en Romanos, en el capítulo 14 y el versículo 10. Noten lo que aquí dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjense que claro, todos compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también voy a ocupar 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, para reforzar esta misma situación que estoy diciendo. Dice 2 Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ustedes pueden ver que no son situaciones de carácter o de invención humana, son situaciones totalmente claras. Entonces, tenemos que tanto el Padre como el Señor Jesucristo están sentados en Él. Vamos a ver una serie de citas que apoyan esta situación. Vámonos a Mateo capítulo 19 y el versículo 28. Miren lo que dice este versículo, Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 1 y el versículo 32. Noten lo que aquí se está expresando. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vámonos al libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 30. Miren lo que dice acá: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Vámonos ahora al libro de Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 8. Hebreos capítulo 1, verso 8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de su reino. Y aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 12 y el versículo 2, noten cómo se expresa aquí: puesto los ojos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí mismo en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces nosotros podemos ver que es una realidad que tanto el Padre como el Señor Jesucristo están sentados en Él y que los dos están envueltos en el juicio final. Es una situación que la tenemos que dejar bien clara. Los dos están envueltos en el juicio final, porque se podría pensar de esta manera. Bueno, la Escritura nos enseña que Cristo Jesús regresará para juzgar al mundo, para su juicio final. Entonces podría como haber situaciones de gente que como que el Padre no está interviniendo, y eso no es así. Los dos, y tanto el Espíritu Santo, pues tendrán participación en el día del juicio final. Ahora, hay que entender que quien vendrá es el Señor Jesucristo y va a ejecutar este juicio final. Entonces, el apóstol Pablo dijo que Dios ha establecido un día. Miren lo que tenemos en Hechos en el capítulo 17. Hechos capítulo 17 y el versículo 31. Allí se habla muy claro. Vamos a leer desde el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense bien, no hay época, no hay tiempo. Manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero noten lo que dice el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando dice aquí que ha establecido un día, también es una situación que no la sabemos nosotros. Los cristianos del primer siglo tampoco lo supieron. Y han habido cristianos durante ya 2000 o más años, y nunca se ha sabido cuándo será ese día. Pero aquí dice claramente, ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia. Y miren lo que dice: por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces es clarísimo pues que se refiere a la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. También en otro lugar de las Sagradas Escrituras nos vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 16. Noten lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice: en el día en que Dios juzgará, noten, Dios juzgará hay que ponerle cuidado a palabras claves. Dios
juzgará por, y luego noten lo que dice, Jesucristo, los secretos de los hombres. Usted note ese énfasis que es bien claro. Ahora bien, en cuanto al que estaba sentado en el trono, el apóstol Juan dijo, ahí en el verso 11 de Apocalipsis capítulo 20, dice que delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Puede que esta frase se refiera al fin del cosmos, que percibimos por medio de los sentidos. Es decir, Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarán. En Mateo capítulo 5, 18, usted puede leer claramente esta situación. Los cielos y la tierra pasarán. Ahora, otra vez volviendo a lo que anteriormente estaba diciendo, que han pasado muchos siglos y los cielos y la tierra continúan. Ese no es el punto. El punto es que tenemos que entender claramente esta situación. Note lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 3 y el versículo 10. Ahí está hablando, dice que, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Pues que es una realidad esta situación que aquí se nos está presentando. Y otra vez vamos a reforzar esta declaración con citas del Antiguo Testamento y nos vamos a ir al libro de los Salmos. Usted note en el Salmo 102, en el Salmo 102, el versículo 25, dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Ve? Los cielos son obra de tus manos. Miren el verso 26 también. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Vámonos a Isaías. Isaías en el capítulo 40 y el versículo 8. Noten lo que dice acá en Isaías 40 y el versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En clases pasadas yo he dado bastante explicación acerca de la palabra siempre. Para siempre ya hemos definido que es para siempre. ¿Ve? Luego aquí mismo en Isaías, vámonos al capítulo 51 y el versículo 6 dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿Ve? Mi justicia no perecerá. Pero ahora vámonos al Nuevo Testamento y trasladémonos hasta la carta a los Hebreos. En esta carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en los versos 10 y 11,
Noten lo que dice. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Mire la ilustración que pone, se envejecerán como una vestidura. Es una ilustración muy clara, muy patética. ¿Por qué? Porque de repente todos nosotros como seres humanos tenemos una camisa que nos gusta mucho. En el caso de las mujeres, una blusa, un vestido que nos gusta mucho. Y nos gusta mucho, y especialmente los hombres creo que cometemos más, quizás podríamos llamarlo error. Cuando nos gusta una camisa, la ponemos muy seguido, muy seguido, muy seguido. Pero llega un momento que esa camisa o blusa, esa vestidura, se va envejeciendo de tanto uso y ya no tiene la belleza que tenía en un principio. Pues así está diciendo este ejemplo claramente. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Es una realidad esta situación. Luego, aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 12 y el versículo 27, miren lo que dice Hebreos 12, 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces, ¿qué es lo inconmovible? Lo que pertenece a nuestro Dios. Esa es la plena realidad. En las próximas clases que vamos a tener, o sea, en el próximo capítulo que vamos a estudiar, vamos a ver acerca de la eliminación del primer cielo y la primera tierra, que hará posible precisamente la llegada del cielo nuevo y tierra nueva. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 21 y el versículo 1. Nada más lo menciono como una ilustración de lo que vamos a estar viendo posteriormente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Fíjense bien que usa la figura de tierra, da la impresión que en el cielo habrá tierra, pero es una manera de dar a entender la simbología, así es. Nos usa elementos que el ser humano está conectado con los conceptos, así como los antiguos, los judíos estaban conectados con el lenguaje religioso que se usaba. Para ellos no era problema usar muchas palabras que nosotros necesitamos explicación, pero ellos no la necesitaban porque habían sido formados así, de esa manera. Entonces, en el contexto que se está presentando acá, o sea, el contexto, lo que está antes como después, o lo que está en todas estas citas de apoyo, tanto del Nuevo como del Antiguo como del Nuevo Testamento, que hemos estado viendo, en el contexto vemos que, sin embargo, el énfasis no se hace tanto en que el universo pasa, sino que el énfasis se hace en la gloria del Señor. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender, porque si nosotros no le ponemos cuidado a esta situación,
le vamos a poner más cuidado, se me va a acabar esta casa, ¿ve? Ya no voy a tener esta casa, y cada quien como familia pensará así, hay casas mucho mejor que esta, mansiones, residencias, que son muy amenas de estar viviendo en ellas. Entonces, pero tenemos que entender que el énfasis no se hace en que el universo pasa, sino en la gloria del Señor, o sea, el que está sentado en el trono es tan radiante y consumidor que la tierra y el cielo desaparecen como el rocío que está expuesto al sol. Tenemos que entender esa situación, pues, ve que el énfasis está precisamente en la gloria del Señor. Ahora, tenemos que entender que cuando se dé este momento del juicio final, la gloria está en el Señor, pero nosotros estaremos siendo fieles, siendo obedientes, gozándonos de esa gloria de nuestro Señor juntamente con Él. La segunda verdad acerca del juicio final que usted necesita conocer y que dijimos al principio, el Señor será el que le juzgará, es que el juez será el Señor. El juez será el Señor. Voy a poner una ilustración. Se habla de que una mujer de la mala vida o de la vida alegre expresó y preguntó sobre su vida religiosa y expresó diciendo: Dios no me va a juzgar, yo creo que Dios no juzgue a nadie, no. Y los pecadores, hermanos, en su mayor dimensión, así piensan que, bueno, el Señor va a tener misericordia de mí. Hay una religión, la religión más numerosa que ha existido, quizás por decirlo así, en el continente americano, que enseña este concepto completamente torcido. Dios va a tener misericordia de mí cuando yo me muera. Y cuando la persona muere, le llevan a un ritual de cuerpo presente para salvarlo, para que no esté en el purgatorio, para que se vaya al cielo. Esto es completamente torcido y en contra de la voluntad de nuestro Señor. Esta creencia hace sentirse mejor a las personas pecadoras, ¿ve? Sin embargo, es una creencia totalmente falsa. Es una creencia que no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Si usted le ha puesto cuidado a todo lo que hemos leído, aplicándolo y reforzando lo que dice el verso 11 de este capítulo 20, usted entenderá que realmente no es así. No es así. Entonces, tenemos que entender, pues, y con esto termino esta segunda intervención acerca de 5 cosas que nosotros tenemos que saber acerca del juicio final. El juez del juicio final será el Señor, y sus juicios son verdaderos y justos. Mire lo que nosotros ya estudiamos en el capítulo 19 y versículo 2, de aquí de Apocalipsis. Dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. Mire, 2 cosas. Son verdaderos, hay que entender lo que va a suceder. Pero dice que son justos. ¿Se acuerda cuando vimos esto? Yo di esta explicación.
que la justicia de Dios se manifiesta, el que ha hecho su voluntad, de acuerdo a su justicia, lo va a juzgar. El que no ha hecho su voluntad, de acuerdo a su justicia, también lo va a juzgar. Y dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, él ha dado su juicio, ha retribuido su juicio de acuerdo a lo que ha hecho, y así lo dará el día del juicio final. El juez del juicio final será el Señor, y sus juicios son verdaderos y justos. Dios bendiga su palabra y nos ayude a vivir de acuerdo a su hermosa y plena voluntad.